Es un privilegio y un honor que puedan estar hoy aquí con nosotras en esta noche. Para iniciar, mis amadas hermanas, quiero pedirle a la hermana Iris, que es la que nos va a hacer favor de iniciar con oración, ¿verdad? Para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él dirigiéndonos. Ok, hermanas, entonces cerremos nuestros ojos y vamos a poner en las manos de Dios esta conferencia, Señor. Amado Dios, hoy nos reunimos en tu nombre reconociendo tu grandeza, Señor Jesús. Te damos gracias por la vida y el propósito que has depositado en cada una de nosotras, estar reunidas esta tarde, esta noche aquí, queriendo aprender de tu palabra, Señor Jesús. Derrama tu sabiduría sobre la hermana Susana, Señor. Gracias porque le has puesto en su corazón, Señor, poder, Señor, a ayudarnos en nuestro matrimonio como esposas, como madres, Señor Jesús. Has puesto en ella esa sabiduría, Señor, por medio de la palabra de Dios, lo que ella nos quiere compartir esta linda tarde, Señor. Que la palabra penetre hasta lo profundo de nuestros corazones. Y cuando termine esta conferencia, Señor, seamos unas mujeres edificadas de tu palabra, Señor Jesús. Y todo eso se lo pedimos en el santo nombre de su Hijo amado. Amén. Las dejo aquí, hermanas. Qué privilegio de estar compartiendo con ustedes. Amén, gloria a Dios. Es un privilegio, ¿verdad? Poder compartir entre hermanas, ¿verdad? Poder conocer a más mujeres que estamos en el mismo sentir, que deseamos, ¿verdad? Crecer más en el conocimiento del Señor y en su palabra. El Salmo 62 y la palabra dice así. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Quiero recalcar este versículo 5 donde dice, alma mía en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza, de Él es nuestra esperanza, ¿verdad? Y estamos muy agradecidas, hermana Susana, porque está nuevamente con nosotros. Sabemos que va a ser de mucha bendición para cada una de nosotras, para las que estamos casadas, para las que todavía no se han casado, para las que están viudas quizá o las que están solteras. Y sabemos que va a ser de mucha bendición. Y el tema que la hermana hoy nos va a presentar es el descanso de creerle a Dios en mi rol de esposa. En verdad que es bonito el poder ver caritas nuevas. Me encanta conocer más mujeres, hermanas, que estamos en un mismo sentir. En verdad que me llena de mucho gozo. Yo sé que hay muchas más alrededor de todo el mundo y que sea el Señor uniéndonos, ¿verdad? Para que sigamos trabajando para su gloria y que el Evangelio se siga expandiendo. Así pareciera algo pequeño lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero no es pequeño, hermanos. Más de alguna persona, alguna mujer lo va a escuchar y quizá va a ser refrigerio para su alma y con eso, ¿verdad? Estamos más que satisfechos. Que sea el Señor, ¿verdad? Dirigiendo, hermana Susana. Hemos orado por este tiempo que vamos a compartir. Lo hemos puesto en las manos del Señor y sabemos que Él la va a usar hoy. Así que muchas gracias. Es un privilegio que esté aquí con nosotras y el tiempo es todo suyo. Pues bueno, muchas gracias otra vez, Marlene, por invitarme, hermana Iris, muchas gracias por tenerme acá para hablar de un tema que no lo voy a hablar porque yo lo vivo perfectamente, no lo voy a hablar porque es súper fácil, no lo voy a hablar porque es algo cliché que escuchamos en muchos lugares. Lo quiero compartir porque es una verdad bíblica. Y eso es lo que nos motiva a hablar, aun cuando nosotros todavía estamos creciendo en esas verdades. Gracias al Señor por ello. Pues bueno, quisiera que se quedaran
con esta idea importante. Si Jesús se sujetó a su Padre, yo también puedo sujetarme a mi esposo y descansar en Él. Por eso es que decimos descansar, el descanso de creerle a Dios. Desde ahí, desde ese momento, desde que lo pensamos, estamos diciendo, manitas de nosotras, fuera, ¿verdad? Porque si vamos a descansar en el Señor es porque Él obra, no porque nosotras estamos haciendo algo para ese fin. Hacemos lo que Él nos dice y en lo que hacemos descansamos. Así que quiero que se queden con eso. Si Jesús se sujetó a su Padre, yo también puedo sujetarme a mi esposo y descansar en Él. Y quiero, si me van conociendo un poco, a mí me gusta muchísimo tener en mente un fundamento antes de decir el cómo hacer las cosas, porque eso es lo que la Biblia es para nosotros, nuestro fundamento de verdad. Así que el argumento que les traigo para presentarles acá es, si creo que Dios es bueno, entonces todo lo que Él dice es bueno, ¿cierto? Si creo que Dios es el único Dios, entonces es mi Señor, porque yo digo que es mi Dios, entonces es mi Señor. Si creo que la Biblia es su palabra, entonces es mi autoridad. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, lo estoy haciendo progresivamente. Si digo que Dios es mi Dios, entonces lo que Él dice es autoridad para mí. Y si creo que Dios me ama, entonces creo y descanso en que envió a Jesús para vivir, morir y resucitar en mi lugar, haciéndome libre de la esclavitud del pecado para amarlo y obedecerlo. Es decir, Jesús se sometió a la voluntad del Padre para glorificar en todo al Padre. Y solo aquí les quiero dejar esto. Cuando decimos yo quiero imitar a Jesús, esta es una manera de imitarlo también. Amén. Sigamos. No me odien todavía, porque sé que este tema muchas veces es como, ¿qué me estás diciendo? ¿Verdad? En el caminar que el Señor me ha permitido estar con muchas mujeres ya de muchos años, uno de los argumentos siempre es que tú no conoces mi situación, es que tú no conoces a mi esposo. Pero la Biblia no tiene letras pequeñitas ahí, ¿verdad? Sobre lo que Él nos manda hacer. Así que hoy eso quiero que también lo tengas en mente. ¿Cuál es la evidencia personal de nosotras de los argumentos que acabo de decirles? La salvación. Juan 3:16, que dice que Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Para morir por nosotros. Juan 3:16. A ver, que alguna de ustedes abra su micrófono y diga Juan 3:16. Y de tal manera mandó Dios al mundo a su único Hijo para morir por nosotros y que por medio de él tengamos vida eterna. Amén. Esa es la evidencia personal de lo que acabo de argumentar. Amén. Entonces, esclarezcamos términos antes de las preguntas tradicionales. ¿Me debo sujetar? ¿Y si mi esposo es inconverso? ¿Y si mi esposo no cumple su rol? Quizás algunas de ustedes solo quieren saber, solo decime hasta dónde, cómo. Quizás otra dice, dame más argumentos que me convenzan para hacer algo que realmente en lo profundo de mi ser no quiero hacer. Por eso, el feminismo práctico con el que muchas luchamos es que todas hacemos, es tan sutil y lógico de atraparnos, ¿verdad? La pregunta no debe ser, ¿me debo sujetar? Porque está claro en la Biblia. La pregunta es, ¿cómo se ve mi sujeción? ¿Verdad? En tu matrimonio particular. No es el mío, ¿verdad? Y el mío no es el tuyo, pero la verdad de Dios sigue siendo la misma por los siglos de los siglos, ¿sí? Entonces, sujeción
Sí, súper sencillo. Es una palabra, respeto. A veces podemos pensar mucho y vamos a hablarlo un montón. Voy a decir muchas cosas, a veces repetidas de otra forma, pero de esa manera se nos van quedando las cosas. Así que la sujeción sencillamente es respeto. Tal respeto proviene de reconocer la autoridad de Dios que le ha dado a tu esposo. El respeto es una actitud del corazón, no es algo únicamente de comportamiento. Será como cuando pasa con el enojo, que con el enojo a veces decimos voy a contar hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que se me pase. No, porque no es externo y no es en nuestras fuerzas, es una actitud del corazón en donde está residiendo el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se nos hace difícil si desde siempre hemos tenido autoridad? Hemos tenido padres, hemos tenido maestros, maestras, autoridades civiles, jefes, ¿verdad? Aún algunas de ustedes lo tienen, ¿verdad? Sus profesores. Pero entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil con el compañero de vida? Bueno, ya vamos a ir respondiendo. Y quiero decirte algo, no quiero que salgas hoy pensando que por decir esto eres inferior, porque Dios te ha llamado a la sujeción, porque Dios creó una compañera para Él, no una sirvienta. ¿Sí? Dios creó una ayuda idónea, entonces como mujeres necesitamos tener opinión, pero ¿qué clase de opinión? Ya la vamos a ver, y ser más sabias que necias. Y más también lo vamos a ver. Tú eres la ayuda adecuada para complementar a tu esposo. No hay otra mujer en el mundo que sea esa ayuda adecuada e idónea para tu esposo. Tú eres la mujer perfecta para tu esposo, no porque seas perfecta moralmente, eres la perfecta porque eres la que Dios le dio a tu esposo. Dios te creó y Dios creó a las mujeres y el hombre no lo pidió. Si ustedes han leído Génesis, ven que es Dios el que dice, yo voy a crear a esta mujer. Así que nadie piense que somos plan B de nada, porque Dios es el que nos creó. El hombre realmente, no se nos dice en la narrativa, pero el hombre estaba bien en el jardín, él estaba poniéndole los nombres a los animalitos, era él ni en cuenta, ni había pensado, pero Dios que todo lo piensa antes, no solo vio la necesidad que quizás vendría después, sino que esto ya estaba predeterminado porque había un propósito mayor que nosotras mismas. Nuestro esposo es el líder y esto es diseño de Dios antes de la caída y después de la caída. Y si antes de la caída él dijo que eso era bueno, después de la caída Dios no cambia, dice que sigue siendo bueno, porque las cartas en el Nuevo Testamento lo confirman. Entonces no somos inferiores por ser creadas, porque una vez me preguntó un profesor en el seminario me dice, ¿cuál fue tu primer nombre? Y yo, ay, pues Susana, y me dice, no, 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 tu nombre bíblico. Y yo, ay, yo no creo en esas cosas. Y me dice, no, 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 ahí está en Génesis. Cuando Dios dice y la vio y cuando la llamó, y si no me creen, ustedes pueden ir conmigo a Génesis, y de verdad que amo ser mujer y amo a mis hermanas. No crean que estoy aquí en contra de nada, pero es una realidad que vemos en la Biblia. Entonces, dice Génesis 2, eh, entonces, dice el versículo 21, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, versículo 22. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y miren qué poema tan hermoso dijo, este es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. El hombre le llamó mujer, ¿cierto? Pero Dios cuando pensó en la mujer, en el versículo 20 dice, pero para Adán no se encontró una
ayuda que fuera adecuada para él. Entonces este profesor me decía, ese fue tu primer nombre. Una manera de reírse, pero me decía, así fue como Dios se refirió primeramente a la mujer, una ayuda. Y yo sé que no estamos hablando específicamente de cómo ser ayuda, pero quiero que también lo tomes en cuenta, porque muchas veces nos enfocamos solo en la sujeción, pero no vemos todo lo que el Señor hizo alrededor del hombre, porque nosotras podemos complementar todo lo que el Señor está haciendo. Así que bueno, así que no somos inferiores porque Dios nos llama ayuda idónea ni porque Dios nos llama a sujetarnos. Dios dice que somos coherederas de la gracia y Dios le pide a Dios le pide al esposo, perdón, que nos trate como tal, porque también nosotras fuimos creadas a su imagen y semejanza. Pero ¿qué dice el mundo? El mundo dice, el mundo y nuestra carne, ¿verdad? Hacia cuando dicen, hay que sujetarse, la mujer se tiene que sujetar. ¿Qué dice? El mundo dice, sujétate a ti, vive para ti, confía en ti, búscate a ti, lo que a ti te acomode, lo que tus emociones, ¿verdad? Eso es lo que estamos oyendo ahora y nuestras jovencitas están escuchando. No, 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 eso no. Lo que no te hace bien, deséchalo. Lo que no sientes que te hace bien, deséchalo. Por eso es que estamos hablando de fundamentos antes de ir al 1, 2 y 3 pasos que no les voy a dar, pero antes de todo eso, ¿verdad? Porque somos seres pensantes y Dios nos ha dado esa mente para renovarla y pensar en Él. ¿Qué más dice el mundo? Sujétate a tus emociones, sigue tu corazón, obedécelo, descansa en tus emociones, no en Dios. ¿Y qué dice nuestra carne? No te sujetes a lo que te incomoda y no te hace sentir bien y no es justo. No te sujetes a las autoridades. La única autoridad que busca tu bien eres tú misma. Confía en ti. Y a veces no lo decimos así. Ay, sí, yo estoy haciendo eso, pero la práctica lo dice. Entonces, no quiero solo decirte el cómo, quiero ayudarte a pensar. Decirte qué hacer es bien fácil. Por eso muchos libros de autoayuda y motivaciones tienen éxito, pero la Biblia nos llama a renovar nuestro entendimiento en toda la palabra, en quién es Dios, en qué ha hecho en Cristo a nuestro favor. Cuando compartimos el Evangelio, debiésemos decir, por esta y esta razón es que tú necesitas a Cristo, porque nuestra fe tiene evidencia. Si solo dices, repite esta oración, no le estás enseñando por qué debe hacerlo. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con ustedes ahora. Así que, ¿cuál es el problema? Él. Todas diríamos eso. ¿Cuál es el problema? Él es el problema. Su mamá o no. Su mamá que no le enseñó. No, el problema, dice Primera de Juan 4:2. Perdón, 3:2. Ay, ya, espérenme, perdón. 3:4. Primera de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Desobedecer la palabra del Señor. Y no lo vemos ahorita, no es algo del Nuevo Testamento, es algo que vimos en Génesis, que lo sabemos y conocemos. No comas de aquí, ¡pum!, comemos. ¿Cuál es el problema? Es ese pecado que heredamos, con el que nacemos, y el pecado con el que seguimos luchando mientras estamos transformándonos a la imagen del Señor Jesús. Si el pecado es desobediencia a la ley y constantemente somos desobedientes, ¿qué hacemos entonces? Y no solo es nuestro problema, les recuerdo, porque a veces nos vemos como más buenas y más santas, ¿verdad? Pero ese es nuestro problema y es el problema de nuestros esposos también. Me encanta el Evangelio porque a todos nos pone en el mismo lugar. A todos nos dice pecadores y a todos nos da la misma gracia para ser salvados. Dios es bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Confiar en Jesús, descansar en su obra. ¿Y cuál es esa obra?
Justificadas, ¿qué significa justificadas? Que ya no hay deuda que pagarle a Dios, que ya no hay un dedo señalador del cielo diciendo que merecemos condenación. Ahora hay gracia para que podamos seguir las pisadas de nuestro amado Jesús. Y nos ha santificado, nos ha apartado. No es que ahora ya te di el ticket al cielo y ahí miras qué haces. No, es ahora estás apartada para mí, cuidada. Las promesas en Jesús son sí y amén para ti. ¿Están escuchando esta noticia? Y por eso podemos descansar en su obra. Yo viví una vida perfecta, dice Jesús. Ponerla en tu lugar porque nada ganas por tus obras, por tus méritos. Todo es porque yo hice todo. Por eso descansamos. Imagínense que alguien dijera, yo ya he sido la mejor esposa, por decirlo de alguna manera. Jesús dice, yo ya, ahora mírame, sigue mi palabra y descansa en mí. Pero no vivimos así. Bueno, sigamos. Antes de hacer la obediencia en acción, la obediencia comienza en el corazón. Lo que vas a hacer es porque amas a Dios y el que lo ama, dice Juan 14:15, guarda sus mandamientos. Pero ¿qué te impulsa a amar a Dios? Cristo en ti. Por eso oras para que Él haga lo que Él ha prometido hacer, obrar en ti por medio del Espíritu Santo para que seas como Cristo, como dice 2 Corintios 3:18. Entonces el problema es mi pecado y el pecado de Él. Y la solución es la misma para los dos. Sujetarse a lo que Dios ha dicho de ambos. El esposo ama a su esposa con amor sacrificial. ¿A qué punto? Como Cristo dio la vida por su iglesia. Y la esposa se sujeta a su esposo porque es el líder que Dios le ha dado y lo hace con gozo. ¿Por qué? ¿Recuerdan los argumentos? Porque Dios es bueno. Este es el mundo ideal, pero ni él ni nosotras lo hacemos, hermanas. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Nos culpamos unos a otros. Yo no me sujeto porque él. Y él dice, porque hemos estado con mi esposo en varias consejerías y escuchamos a los esposos, ¿cómo me pides que yo la trate con amor? Sí, mira cómo me habla. ¿Verdad? Entonces, esta es la realidad. Y entonces, como dice la mujer, pero es que mire también él. Y eso sigue. Y esto no es nuevo. En el jardín del Edén, lo que brilló después de la caída fue eso, culparse unos a otros. Y hermanas, nosotras ya no estamos del lado de condenación, estamos del lado de la gracia. Y a quien menos le extendemos gracia es a ese hombre que duerme con nosotras. No es regaño, es reflexión. ¿Y quién lleva la culpa más grande que ambos tienen frente a Dios? Jesús. Él, que siendo Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, dice Filipenses 2, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, a ti y a mí, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús. No solo Cristo es nuestro ejemplo, sino que Él abrió el camino para que nosotras podamos encontrar gozo en nuestro diseño como mujeres para nuestros esposos. Pues, ¿cuál es la solución? La solución es Cristo y su obra. Por eso les decía que recuerden, si Jesús se sujetó a su Padre, yo también puedo sujetarme a mi esposo y descansar en Él, en Jesús. Sin embargo, somos sujetas en los momentos que Él es sujeto a Dios, nuestro esposo es sujeto a Dios, y que todo va bien. Aunque bien para nosotras a veces significa que todo está saliendo como nosotras queremos, ¿verdad? Pero quiero recordarte que nosotras no somos Dios. No siempre sabemos lo que es bien y mejor para la prosperidad de nuestra alma. Por eso descansamos en lo que Dios hace. Y número 2, ¿dónde aprendemos la sujeción? Y aquí quisiera adelantarme que ustedes vayan a Primera de Pedro 3 y me vayan acompañando ahí. Vamos a estar un ratito parqueadas ahí, pero quiero decirles, ¿dónde aprendemos la sujeción? Increíblemente no la aprendemos
en los momentos alegres. Cuando algo se enraiza en nuestro corazón, es en esos momentos donde tenemos que ponerla cuando no queremos hacerlo. En el sufrimiento, en la injusticia, que es donde Dios nos enseña, porque nos pone en una encrucijada. O lo volteamos a ver a Él y le creemos, o confiamos en nosotras y nos creemos a nosotras mismas. Leamos Primera de Pedro. Esto lo compartía con una amiga que creo que está por acá. Pero Primera de Pedro 2. Esta carta, si ustedes un día quieren leer acerca del sufrimiento, ay, esta es una de las hermosas cartas que pueden leer con alguien en el sufrimiento que decimos injusto en este mundo, ¿verdad? Pero bueno, leyendo a partir del versículo, capítulo 2, 1 de Pedro 2, leyendo a partir del 20, pues ¿qué mérito hay? Está diciendo el apóstol. Si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, los soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Pedro le está hablando a una comunidad que está siendo perseguida terriblemente. O sea, están en el peor momento de la iglesia primitiva con un emperador horrible. O sea, de esas películas que ustedes han visto donde les quitan la cabeza a los cristianos, donde los dan a comer. Eso no es historia, un cuento. Esto sucedía y este era el emperador encargado de eso. Estos cristianos vivían en ese tiempo y Pedro les está diciendo esto a esos cristianos. A nosotros no nos están cortando la cabeza como ahí, pero estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, de mucha confusión. Sigamos, versículo 21. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Versículo 22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quiero que lean bien este versículo. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Sanados de qué? Sanados del pecado. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Póngale punto y seguido. Asimismo ustedes, mujeres. ¿Qué dice? Estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de quién, del pastor, del vecino, no, de sus mujeres. Esa ayuda idónea. ¿Sí? ¿Están viendo la conexión? La conexión de lo que hizo Jesús. Y dice, así mismo ustedes. Quiere decir que lo que acaba de decir Jesús acerca de cómo Él es ejemplo, de que cuando lo ultrajaban, de que cuando padecía injustamente, ¿qué hizo Jesús en ese versículo 23? No amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga con justicia. Nosotras no podemos fabricar actitudes, no podemos cambiar corazones. Esas provienen de que el Espíritu Santo obra en nosotras y en los otros. ¿A través de dónde? Cuando estamos en la celebración, no, a través de las pruebas y las situaciones difíciles para que en ellas respondamos en obediencia y en fe. Cuando fallamos, no es que fallamos el examen, es para darnos cuenta cuánto más lo necesitamos, porque ya no hay condenación, recuerdan. Recordemos este principio importante, somos salvas por gracia y es por la gracia que Él nos santifica. Su gracia es un regalo divino porque recibimos lo que no merecemos, que Cristo murió, que Cristo vivió una vida perfecta en nuestro lugar para ser apartadas para Dios y ser santificadas para servirlo con una vida entregada a Él y murió por la culpa y la condenación de tu pecado.
y el de tu esposo si es creyente, y resucitó en nuestro lugar para darnos una esperanza. ¿Y cómo menospreciamos esto muchas veces? Todo esto está hecho por nosotras. Solo debes llegar con tu padre las veces que sea necesario. Pero mira lo que dice en Primera de Pedro. Jesús no está diciendo, a ver, yo soy un Dios que las ve desde arriba y les dice, hagan esto, hagan lo otro. No, miren la belleza de nuestro Jesús. Yo lo pasé, yo lo viví y yo te dejo ejemplo para que sigas mis pisadas. ¿Quién no quiere servir a un Dios así? ¿Quién no quiere decirle, amén, dime qué hacer, Jesús? Entonces, vivir por gracia derrumba nuestra necesidad de meter estas hermosas manitas y esta hermosa boquita en todo, o de querer ser las protagonistas de nuestra historia. Pero es la manera en que Él escogió para que imitemos el carácter humilde de Cristo. Y un bonus aquí, o un medio paréntesis que agrega esto. La humildad no es una obra que nosotras generamos, porque a veces dicen, no, que la sujeción y sé humilde. Nosotras no podemos fabricar esas cosas. Nadie quiere ser humilde. Si somos honestas, la humildad es otra vez una postura del corazón que reconoce que depende absolutamente de Dios. La humildad es una respuesta, escuchen esto, la humildad es una respuesta a la obra de Dios en tu vida. Él es el que inicia todo en nosotras, inició la salvación y Él hace lo mismo en nuestra santificación. Él hace todas las cosas que hace para que nosotras podamos responder. A veces lo vemos como, "Ah, Dios me está castigando, este Dios que no me deja ni respirar", decimos a veces, ¿verdad? Pero Él está haciendo esto para que tú puedas responder, te está dando la oportunidad para responder de maneras que ya puedes hacerlo porque crees en Cristo. ¿Sí? Y a veces lo vemos desde otro punto de vista. La humildad es algo que recibimos, que recibe la obra incómoda de Dios en nuestras vidas. Dios nos humilla para que nos levante y exalte en su momento, en su momento. Él crea circunstancias para mostrar nuestra necesidad y de esa manera nos enseña a ser humildes. Ese será el bonus ahí, el paréntesis. Pero quiero seguir con Primera de Pedro. ¿Qué entonces nos está diciendo? Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos, ¿verdad? Creyentes o no, eso no está en el texto, lo estoy expandiendo yo. Alguno de ellos quiere decir que no todos eran creyentes y no todos eran no creyentes. Por eso dice alguno de ellos. Son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Eso significa que nosotros los salvamos? No, no, no. Significa que nosotros somos un medio de gracia para que ellos puedan ver cómo el evangelio realmente es. ¿Qué tal? Es un privilegio y a veces no lo vemos así. Me sujeto porque Dios es bueno. Él lo dijo y puedo hacerlo en Jesús por el poder de su Espíritu Santo. Y quiero decirte algo sobre el esposo. Cuando tu esposo no está caminando con el Señor, tu mayor encomienda es orar por él y modelarle el Evangelio justo como acabamos de leer ahorita en Primera de Pedro. También quiero decirte que la sujeción no es por méritos, como acabamos de leer también. Ay, yo sí me sujeto, entonces, ¿qué pasa? Porque este hombre no se convierte. Porque acabo de decirles que nosotras no somos Cristo, nosotros no salvamos a nadie. Nosotras vivimos para el Señor antes que para cualquier rol. Y porque vivimos para el Señor es que hacemos lo que hacemos, ¿cierto? Entonces no me sujeto porque también Él es perfecto. O no me sujeto hasta que sea Él perfecto. Porque no es por méritos, hermanas. Decimos que no, pero en la práctica eso es lo que estamos diciendo. No tienes derecho a equivocarte, esposo. No tienes derecho. O no me sujeto. No es por méritos. Por eso les he estado dando esta mini clase de doctrina bíblica, porque esa es la realidad. No tenemos nada diferente. No busquemos ahí otras cosas. Todo está en la palabra. Otra vez, no permanecemos pasivas también. Si pertenecemos a una comunidad de fe,
en la cual podemos encontrar ayuda, pidamos ayuda. Eso es lo más maravilloso que podemos hacer y a veces derrumba nuestro orgullo, ¿verdad? Pidamos ayuda. Si eres viuda, como decía Marlene, o divorciada y estás aquí, tu esposo es Dios. Tu fidelidad no se ve diferente a la de ninguna de nosotras casadas, porque nosotras también nos tenemos que sujetar a Dios primero. Seguramente si eres parte de una iglesia te sujetas al liderazgo de los pastores. Por eso les decía que aquí no existe una criatura y un ser humano que no tenga que sujetarse. Tu esposo se sujeta a Dios mismo. Y también tiene jefes, los que trabajan, ¿verdad? En una oficina o en casa, ¿verdad? Porque ahora también trabajan en casa, pero ellos también tienen jefes. Todos tenemos autoridades. Así que eso debería de decirnos, no hay nada de malo que Dios me diga eso específicamente. Es solo mi rol como esposa. Seguramente entonces si eres parte de esa iglesia, te sujetas al liderazgo de tus pastores y junto a otras hermanas se ayudan mutuamente a sujetarse a la palabra para caminar en santidad y piedad. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotras, las que están casadas. Estamos casadas cuando guardamos nuestra lengua, por ejemplo, para no hablar con dureza. No lo hacemos por el esposo, lo hacemos por el Señor y lo hacemos porque somos hijas de Dios. Como no le decimos todo lo que pensamos al policía, como no le decimos todo lo que pensamos al presidente, como no le decimos todo lo que pensamos a cualquier otro líder, cuanto más no a nuestro esposo. Eso es lo que olvidamos muchas veces. Hay un mal entendimiento también. Es que ser sujeta es que no puedo opinar. Es que ser sujeta es que me debo dejar de todo. Es que ser sujeta es que yo no le puedo decir sus pecados. No es así. Puedes opinar, pero es con respeto. La violencia no es diseño de Dios. Y sé que esto llevaría mucho que hablar, pero quiero dejarlo dicho. La violencia no es diseño de Dios. Y aunque lastimosamente sucede en el cuerpo de Cristo, en casos que tu vida física peligra o la de tus hijos, tú debes pedir ayuda. Que no te dé pena, que no te dé vergüenza, eso ya fue quitado. Si tienes fe en Cristo, eso ya fue quitado. Por eso es importante discipularte y ser parte de una comunidad local. Y sí puedes confrontarlo, porque Él también es tu hermano en Cristo, si Él es creyente. El asunto es cómo lo haces. Él no es tu hijo, es tu hermano en Cristo. Y si no es creyente, es tu prójimo, a quien debes evangelizar. Y también debes mostrarle a Jesús, creyente o no creyente, como acabamos de leer. ¿Sí? ¿Y saben qué? Todo esto es bueno porque es para la santificación de nuestras almas. Y si Dios nos santifica, esto es bueno como Él es bueno. Así que entremos un poco en la parte aplicativa o práctica. ¿Qué estamos leyendo también en Primera de Pedro 3, cuando él dice ya en el versículo 2, al observar ellos su conducta, ¿qué dice Pedro en el versículo 2 de Primera de Pedro 3? Al observar ellos su conducta, quiere decir que es algo visible, obviamente, casta y respetuosa. Eso es sujeción, hermanas. Respeto. Yo a veces les digo a mis hijos cuando vienen con las quejas de sus maestros, es que ese maestro es injusto porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y yo, pero es que nos dejó y no me puso la nota. Tienes que mostrarle respeto. ¿Se equivocó? Puedo yo ir a hablar, ¿verdad? Si hay algo demasiado injusto acá o una nota que no es justa o que yo fui y la vi, pero eso no quita que lo debes respetar. Si hacemos eso con un maestro, nosotras también estamos llamadas a hacer lo mismo, ¿verdad? Y otra vez, muchas veces pensamos que esto es por mérito. A veces yo he escuchado a mujeres que dicen, es que yo me porto muy bien, es que yo oro, es que yo leo la Biblia, es que yo me congrego, ¿verdad? Pues bueno, qué bien. Eso es respuesta a la obra del Señor. Sigue adelante, persevera en eso.
Y obviamente van a venir bendiciones, por supuesto. Porque si somos honestas, nadie puede cambiar a nadie, ni las circunstancias que involucran la voluntad de otras personas. No podemos, pero sí puede ser de influencia piadosa, como acabamos de leer en Primera de Pedro 3. Si el diseño, los roles y Él santifica, Él obrará en ambos y a ambos nos hace responsables de lo que Él ha dicho acerca de nosotros. Y por un momento quiero que vayas a Colosenses. No nos vamos a quitar de Primera de Pedro, pero solo quiero recordarte algo en Colosenses 3:18. Fíjate lo que dice ahí. Es un versículo tan seguro lo conoces, ¿verdad? Colosenses 3:18. Mujeres estén sujetas a sus maridos. ¿Y qué dice? Como conviene en el Señor. No como le conviene tu matrimonio, no como le conviene a tu reputación, no como le conviene a tu marido o a ti, porque eres líder o porque no, como conviene en el Señor. Y todas las cartas paulinas tienen esta frase en Cristo, en Cristo, porque estamos unidas a Cristo. ¿Y quién fue el primero que se sujetó? Jesús. Entonces nos conviene en el Señor. Nuestra sujeción no es el objeto directo de nuestro esposo. Primero es el Señor y después Él recibe esa ofrenda que le hacemos al Señor de obediencia, de morir cada día a nosotras mismas. No vivimos para nosotras ni para otros, ni para que tengamos una vida sin sufrimiento. Se los acabo de decir en el contexto de Primera de Pedro. Vivimos para Dios mientras Él nos moldea, mientras Él soberanamente escoge cómo nos santifica y todo eso es bueno. Si Jesús se sujetó a su Padre, yo también puedo sujetarme a mi esposo y descansar en Jesús. Entonces, ¿cuáles son los consejos prácticos? Ora por tu lengua todos los días, hermana, y tu corazón para descansar en esta obra que acabamos de hablar del Señor. ¿Y por qué? Pedro sigue diciendo en Primera de Pedro 3, versículo 3, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Ven, lo que es precioso delante de Dios no son nuestras obras y nuestros méritos y nuestras grandes cosas, nuestras grandes palabras. Es ese corazón tierno y sereno. Presta atención, número 2, presta atención sobre tus gestos. A ver, aquí, ¿quién es gestual aquí? Yo primero. Yo soy súper gestual. Yo hablo con las manos, yo hablo con los ojos, yo hablo con la nariz, con todo lo que se mueva. Entonces, presta atención sobre tus gestos y palabras. ¿Cómo son? ¿Cuál es el tono? ¿Verdad? Porque eso me dice a veces mi esposo, es que no es lo que me dijiste, es el tono en el que me lo dijiste. Como que ya solo me falta hacer así, ¿verdad? ¿Edifican o derriban tus palabras? Número 3, habla más con Dios y escucha más a Dios en su palabra que escuchas a ti misma y tu narrativa. Es que no, es que ya sé que tengo que hacerlo, pero es que, y escala, y escala, y escala, y te justificas por toda esa narrativa que estás escuchándote, pero no estás escuchando a Dios. Y dices, es que Él no me habla. Pues, si te estás hablando un montón, silencio, escúchalo, ¿verdad? Y nada de lo que le estoy diciendo aquí no me lo digo a mí. Por eso lo digo con esa naturalidad, porque es lo que me digo a mí. ¿Qué más? Que voy número 4, deja el pasado atrás y perdona de corazón 70 veces 7. Esto es otro tema también, pero no quería dejar de decirlo. Porque a veces decimos, es que como la vez pasada, es que como hace 10 años, es que como cuando nos íbamos a casar. Hermana, perdona, porque si no,
esto también va a estorbarte y te va a nublar y te va a dar ahí como un montón de excusas para no hacerlo. Número 5, en el momento que consideres que tu esposo no está tomando la mejor decisión y lo ves exaltado, la sabiduría debe ser tu compañera, ¿verdad? No respondas al airado en su ira, eso lo dice Proverbios, sino espera. Y esos son momentos candentes, ¿verdad? Esos son momentos en los que tienes 2 segundos para meter las patas hasta donde sea o para que Cristo sea glorificado. Y esto es un entrenamiento diario. Entonces, ora y luego habla con amor, pero amor no fingido. Y eso solo lo puede producir el Señor, por eso es que vamos a Él. Sino de verdad pídele a Dios que tu motivación sea su gloria, no que se te dé la razón, no que tú te sientas bien contigo misma. Es la gloria de Dios. Más adelante, en Colosenses 3, un versículo antes lo decía, hacemos todo para la gloria de Dios. Número 6, en el momento que él igual no escucha, ¿verdad? Le dijiste todo y ya está. Hiciste una exegesis ahí del texto y toda la razón del mundo y con corazoncitos y de todo lindo, pero no escucha. Déjaselo a Dios. ¿Qué dijo Jesús aquí? Se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Porque así como Él es cabeza para guiar, también él debe rendir cuentas a Dios. Deja que Dios trate con él. Y te digo esto con amor. No estorbes la obra de Dios. No estorbes la obra de Dios en su vida. Número 7. En el momento que él no escucha y las cosas salen tan mal como tú le dijiste, evita eso que nos gusta tanto a las mamás y a las esposas. Te lo dije, ¿verdad? Te lo dije. Mejor di, gloria a Dios. Estamos aprendiendo más del Señor. Él sabe lo que hace. Porque no nos gloriamos a nosotras. Así decía Pablo. Yo no me glorío en mí. Si en algo me jacto, es en la cruz de Cristo. Y esa debe ser nuestra actitud también. Ya me perdí en los números, pero sigo con el otro. Si la corrección a los hijos no es de tu agrado o no fue justa, puedes acercarte en amor después, no en medio de ahí de todo ese relajo que está sucediendo, porque no solo está él y tú como pecadores, vas a tener a los hijos ahí también. Y tampoco le cites inmediatamente Efesios 6:4, por ejemplo. Es que no es con ira, ¿verdad? Es que así no es que estás igual que tu padre, igual que, ¿verdad? Es que porque. Más bien después, siendo sabia, estás bien. ¿Por qué? Porque es lógico que ¿verdad? Todo está ahí exaltado en ese momento. El hijo se enojó, se fue y todo es un relajo y después tú lloras o le alegas. No, no, de eso también tiene Dios control, de verdad. Pero ¿cómo vas a creerlo y saberlo si no permites que Dios lo haga? Así que pregunta antes, ¿estás bien? ¿Verdad? En vez de, ¿ya viste? Ya sí se nos va a ir el muchacho por todo, o la muchacha por todo lo que le dijiste. ¿Por qué vas a traer más pecado al pecado? Eso no ayuda. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Acercarnos con la genuina preocupación, como tú lo harías con una hermana. Yo siempre pienso eso. A veces me dice mi esposo, es que a otras les tenés más paciencia que a mí. Y digo, tiene razón. ¿Y qué sigue? Y si hace lo que le dices o le has aconsejado, guarda tu corazón de orgullo y de esa controlitis aguda. ¿Sí? Y siempre que no entiendas algo, hazte la pregunta de oro, que yo se las he enseñado a mis hijos desde siempre. ¿Por qué? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué no me quiero sujetar? ¿Por qué no me gusta? Escribe ahí tus respuestas, preséntaselas al Señor y luego mira en la palabra. Esto
Y te apuesto que el Señor y el Espíritu Santo va a estar diciéndote, no tengo excusa, no tengo excusa, no tengo excusa, no tengo excusa. Recuerda algo tú también pecas y tú también dañas. Y a veces, aunque pareciera que nuestro pecado es más pequeño, no sabemos cuánto daño hace esa pequeña gotera. Así que mantén un corazón humilde, como hablamos. Recuerda algo también, tus hijas y tus hijos también están observando. Eres ejemplo de cómo se vive el cristianismo dentro de tu matrimonio, porque las mujeres casi siempre somos las que estamos ahí con la Biblia, ¿verdad? Y decorando la Biblia, y que oyendo podcast, y que, ay, no, somos un ejemplo de estar escuchando y leyendo, y qué bueno, hermanas. Pero la verdad es que si todo eso que hacemos y escuchamos lo viviéramos, ninguna de nosotras estaría aquí, ya estaría en el cielo, ¿verdad? Pero de verdad, hermanas, como nosotras somos las que estamos ahí y usualmente las que estamos más cercanas de nuestros hijos, somos una gran influencia para la autoridad, no solo de respetar la autoridad del esposo, pero la de todos, o sea, enseñar ese principio es valioso a nuestros hijos. Obviamente nosotros no salvamos a nuestros hijos tampoco, pero sí los podemos apuntar a Cristo a través de enseñarles cómo Jesús se sujetó al Padre y cómo nosotras también lo hacemos. Cómo no andamos ahí chismeando del esposo con los hijos. Es que ya viste tu papá. Es que ya sabes cómo es. Mejor ni le digas nada. Todo eso es insujeción. Para ir terminando, hermana, la sujeción se convierte en una forma natural de vivir cuando ves a Cristo un día a la vez. Y cuando fallas, vas a Él. Y cuando tu esposo falla, vas a Él. No puedes ser sujeta sin la fe y sin su gracia, operando contigo cuando te coloca en posiciones donde debes callar y morir. No estoy hablando físico, ¿verdad? Morir espiritualmente. Las esposas somos más que ser sujetas. Ser ayuda idónea a la relación, porque muchas veces, como dice Proverbios, somos esa gotera desesperante o somos esas necias que con sus manos derriban sus hogares. Y no hablo de grandes cosas como vicios o problemas así muy grandes que también suceden lastimosamente, sino que son esas actitudes diarias que dejas de hacer y que empiezas tú a engañarte a ti misma y decir, pues sí, esto es así. Esto tiene que hacerse así. Pero lo que más ayuda a tu relación matrimonial, ¿sabes qué? No es ser sujeta. ¿Sabes qué ayuda a tu relación matrimonial? Tu relación con Dios, diaria. De ahí se nutre el que seas sujeta. De ahí se nutre que seas una ayuda adecuada. De ahí se nutre que puedas amarlo, que no solo es respetarlo, es amarlo, ¿verdad? De ahí se nutre. Es a partir de esa relación con Dios que tú eres transformada cada día. Hay cosas que aquí te puedo decir y quizás piensas que no te hacen ningún sentido o piensas que yo te lo digo porque yo lo vivo perfecto y te acabo de decir al inicio que no, pero solo cuando el Señor lo está obrando en nosotras es que podemos decir, es cierto, es así. Pero si constantemente estamos negando hacer lo que Dios nos manda hacer, no vamos a poder verlo, no vamos a poder disfrutar de honrar a Dios con nuestra obediencia. Mientras estamos en este mundo, sufrimos, herimos y somos heridas, pero nuestro crecimiento espiritual se denota cuando amamos más al Señor que a nosotras mismas y cuando somos más sabias que necias. Y recordamos que no somos sujeción nada más, que solo esa es nuestra parte que hacer. No, somos hijas de Dios, coherederas de su gracia, amadas, perdonadas, aceptadas, valiosas, porque Dios ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotras. Somos valiosas para el avance del reino de Dios. Y si Dios viene y hoy nos dice, y te quiero dejar con esto, y si Dios viene y nos dice hoy, a ver Iris, a ver Rosibel, a ver Patricia, bella Patricia que está aquí, a ver Patti, a ver Camila, a ver Sandy, a ver Virginia, a ver cada una de ustedes, a ver,
Ahí está Dios sentado enfrente de ti y te dice, mira todo lo que yo he hecho, mira todo lo que tienes en mí y que yo sé que lo has recibido con alegría. Y yo te quiero pedir, sujétate. ¿Qué le vas a decir ahí a Dios? ¿Vamos a responder como Eva? O incluso como Adán. Me escondí, tuve miedo. O vamos a responder como Eva. La serpiente fue el diablo, fue el Satanás. Pero que hoy empecemos a responder como Jesús. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Señor Dios, ayúdame. Esa es nuestra oración. Ayúdame a honrar a mi esposo, porque eso le va a hacer bien a mi matrimonio y a mi familia. Ayúdame. Y que cuando yo sé que no hay ningún matrimonio es perfecto, hermanas, ninguno, ni de esos predicadores tan bellos que vemos ahí, ninguno de esos matrimonios son perfectos. No crean que estar casada con John MacArthur, seguramente la esposa de haber dicho, nos pudiera decir, ahí tenía sus cosas, ¿verdad? No era tan fácil en estas otras cosas. Y teníamos estos problemas. Hermanas, es que no, como no es por méritos, ¿verdad? Así que de verdad respondamos como Jesús, que hoy no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Ayúdame a honrar a mi esposo. Y hermana, otra vez, si en tu matrimonio hay golpes, si en tu matrimonio están sucediendo violencia física, por pequeña que esté empezando y la sigues permitiendo, y eso va a escalar, porque es como el pecado, ¿verdad? El pecado lo permitimos y escala y escala y escala y nos enceguece. No, nadie te está diciendo que permanezcas ahí, que eso es sujeción. Eso ya no es sujeción porque recordemos Colosenses 3:18, ¿a quién nos sujetamos? En el Señor, como nos conviene en el Señor. Y nuestro Dios que dijimos al inicio es bueno y si Él es bueno, la violencia no es algo bueno. Entonces, hermana, si estás en una situación así, por favor, habla, pide ayuda. No, no te dé pena, pide ayuda. Para eso Dios nos dio el cuerpo de Cristo. Y entonces, sal de ahí y pide ayuda. Y pídele al Señor todos los días, ayúdame a descansar en ti, ayúdame a creerte, Señor, en lo que tú me pides hacer. Y busca a Dios de todo tu corazón. Como te digo, yo te puedo decir muchos libros donde dicen 1, 2, 3, 4, 5 para sujetarte. Pero nosotros no nos vamos a sujetar por 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros nos sujetamos porque hay un Dios real al que seguimos, que se sujetó a su Padre y nos enseña cómo hacerlo. Por eso nuestra sujeción se, se arraiga a nuestra relación con ese Señor. Amén. Así que déjenme orar por ustedes. Padre, yo te doy tantas gracias por el tiempo que hoy me has permitido compartir con mis hermanas. Sé que quizás este no es eh, la enseñanza más común acerca de la sujeción, porque casi siempre nos vamos a los no, a los sí y a muchas otras cosas, pero estoy convencida que tú has puesto en mi corazón lo que hoy compartí con mis hermanas. Yo te ruego, Señor, que tú que conoces perfectamente sus situaciones, sus hogares, sus matrimonios, aún las solteras que estén aquí, que aún no se han casado, Señor, que el principio no es únicamente para la esposa, es para nosotras como mujeres de sujetarnos primeramente a ti, Señor, a lo que dice tu palabra y a vivirlo en mi soltería, en mi viudez, en mi matrimonio, quizás en mi separación, en todo momento. Y la sujeción es parte de todo lo demás que tú nos pides como mujeres. Pero lastimosamente, Señor, por el pecado, nosotros hemos tomado esa sujeción de dos malas maneras. Una, negándonos y dos, manipulando.
controlando. Perdónanos, Señor, por las maneras en las que hemos herido a nuestro compañero. Y sé que muchas de nosotras también hemos sido heridas por que nuestros esposos también les es difícil amarnos muchas veces. Ayuda a los matrimonios, Señor. Ayúdanos a caminar en humildad. Ayúdanos a caminar en verdad. Que seamos mujeres de fe y que esa valentía no se vea porque hago mi voluntad, sino porque hago la tuya. Y al hacer la tuya, Señor, puedo descansar en ti, porque te creo, Señor. En los momentos más difíciles, en los momentos en que tal vez también voy a fallar, yo puedo regresar a ti, Señor, porque tú siempre me vas a recibir. Y cuando peco y me arrepiento, tú me perdonas y me limpias de toda maldad. Ayúdame, Señor, a ser una verdadera mujer de fe que te ama. Ayúdame, Señor, a no contemplar el pecado y cargarlo por ahí y cuidarlo. No, Señor, ayúdame a entregarte todo lo que me aparta de ti. Y ayúdame a cultivar una relación genuina y verdadera contigo todos los días, Señor. Y ayúdame a ayudar a otras hermanas, a apuntarlas a ti y a tu verdad, Señor, para que formemos comunidades fuertes de fe en quien tú eres. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy muy agradecida con cada una de ustedes. Yo sé que es el Señor el que puso en sus corazones, ¿verdad? El estar hoy en esta noche aquí. Esperamos que no sea la última vez que podamos reunirnos en otras ocasiones y con otros temas también, ¿verdad? Que sean de edificación para cada una de nosotras. Y no olvidemos, hermanas, que el matrimonio es un diseño del Señor, ¿verdad? Que debemos de reflejar, ¿verdad? Esa unión de Cristo con su iglesia, con nuestro matrimonio aquí en la tierra, ¿verdad? Y ser ejemplo. Así que, amadas hermanas, yo les agradezco muchísimo a cada una de ustedes, hermana Susana. Muchas gracias nuevamente. Bendiciones. Cuídense mucho.